Buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de bacteriología. El día de hoy nos toca analizar el tema de genética bacteriana. Las bacterias tienen una naturaleza tal que está definida por su información genética. La información en una célula bacteriana se encuentra en el cromosoma. En la mayoría de los casos, esta es una estructura única, circular y súper enrollada en el citoplasma de las células bacterianas. Esta información genética además puede encontrarse en otros elementos adicionales como son los plásmidos o incluso el genoma de los virus bacterianos, de los fagos. En esta clase haremos una descripción de la estructura de las macromoléculas que participan en ese proceso de contención y transmisión o transferencia de la información genética. Vamos a analizar cuál es la estructura y las funciones de las macromoléculas, del ADN, del ARN, de las proteínas y otros. Además que vamos a analizar en términos generales las funciones más importantes de la información genética. Primero, la perpetuación de la especie, o sea, la capacidad que tiene esta de poder replicarse. Lo otro, la capacidad de codificar elementos o proteicos u otros ácidos nucleicos, o sea, cómo se puede sintetizar ARN a partir de ADN o incluso proteínas a partir del ADN. Vamos a hacer un análisis de la variabilidad genética, por qué esta información puede ir cambiando. Hay diferentes mecanismos, hay varios tipos de transmisión o transferencia de la información genética o cambios en la secuencia del ADN que forma parte de los cromosomas o los elementos adicionales que portan la información genética. Entonces pasemos a desarrollar la clase. La genética es la ciencia de la herencia y estudia cómo los genes pueden transportar la información, cómo se replican y se transmiten a generaciones ulteriores o entre organismos, y cómo la expresión de esa información dentro de un organismo determina sus características propias y particulares. La información genética contenida en una célula se denomina genoma. El genoma de una célula incluye sus cromosomas y plásmidos, refiriéndonos específicamente a las bacterias. Los cromosomas son estructuras que contienen ADN y físicamente son los que portan la información hereditaria. Contienen los genes, vale decir, el ADN está organizado en estructuras que conocemos como genes. Por lo tanto, decimos que los genes son segmentos de ADN, obviamente, a excepción de algunos virus que tienen como genoma el ARN, y estos codifican productos finales. Entre los productos finales más frecuentes tenemos a las proteínas, aunque también puede ser producto final otro ácido nucleico como el ARN. Otros dos conceptos que tenemos que revisar son los de genotipo y fenotipo. El genotipo de un organismo es su composición genética, vale decir, todo el ADN que contiene, la información que codifica, la totalidad de las características particulares del organismo. El genotipo representa las propiedades potenciales, pero no a las propiedades en sí mismas. El fenotipo, por el contrario, se refiere a las propiedades reales, vale decir, las propiedades expresadas. Por ejemplo, la capacidad de un organismo de llevar a cabo una reacción química particular. Por lo tanto, el fenotipo en realidad es la manifestación del genotipo. Otra característica importante es el flujo de la información entre las diferentes macromoléculas. Ya vamos a revisar que la información genética está definida por macromoléculas como el ADN, pero la información de este va a fluir hacia otras macromoléculas hasta que va a llegar a lo que se llaman los productos finales. El dogma central de la biología molecular. Esta es una teoría que fue denominada de esta forma el año 1956 por Francis Crick, quien propuso por primera vez que la secuencia de nucleótidos de ADN determina la secuencia de aminoácidos de una proteína.
Dentro del dogma central de la biología molecular podemos describir el flujo de la información genética desde el ADN hasta proteína. Vale decir, el ADN va a servir de molde para la biosíntesis de ARN y el ARN va a ser traducido en proteína. Esta teoría inicial fue posteriormente modificada y hoy en día tenemos el dogma actual de la biología molecular, donde se ha evidenciado que la información genética no solamente fluye hacia las proteínas, sino que puede haber un flujo de información de RNA a ADN o DNA, y esto se ha dado por la acción de algunas enzimas que tienen virus como los retrovirus. Las células humanas no poseen esta propiedad, o sea, no tienen enzimas capaces de sintetizar ADN a partir de ARN, pero sí es una característica de algunos retrovirus. Como características generales de la genética bacteriana, ya hemos visto que las bacterias, como las otras células procariontes, carecen de membrana nuclear, carecen de nucleolo verdadero y el material genético solamente es ADN que está súper enrollada y que ocupa un espacio determinado en el citoplasma. Se ha encontrado que en el ADN de una bacteria tenemos alrededor de 2.000 a 3.000 genes. El cromosoma, porque las bacterias son haploides, características generales que tienen un cromosoma circular súper enrollado. En muchas bacterias se han encontrado más de un cromosoma, pero este está muy relacionado con el proceso de replicación bacteriana. Entonces, este ADN súper enrollado puede mantener una estructura tal gracias a proteínas que se conocen como poliaminas, que serían las equivalentes a las histonas en el caso del material genético de las células eucariontes. Además, en la estructura de una bacteria se encuentra ADN extracromosómico, que corresponde a los plásmidos o al material genético de virus, los bacteriófagos. Aquí podemos observar el cromosoma procariota. Esta es una microfotografía electrónica después de permeabilizar la pared de la bacteria y podemos darnos cuenta de la longitud que tiene el cromosoma en una bacteria, solamente que estas hebras están súper enrolladas y están organizadas y ancladas o fijadas por lo que hemos conocido como las poliaminas. Las bacterias tienen el cromosoma, su cromosoma único, que es circular, de ADN de doble hebra. Hoy en día se ha descrito el mapa genético de gran parte de las bacterias. Consideramos un mapa genético como un tipo de mapa de tipo cromosómico. En esta se muestra la ubicación relativa de los genes y algunas otras características importantes. Este mapa se basa en el concepto de ligamiento, que significa que cuanto más cerca estén dos genes en el cromosoma, mayor va a ser la probabilidad de que se hereden juntos. Pasemos a revisar la estructura del material genético. Teniendo la bacteria, ya sabemos entonces que el ADN está súper enrollado, ocupando una posición en el citoplasma, no tiene una membrana nuclear, por lo tanto no va a tener la característica típica de un núcleo verdadero. Si desenrollamos este material genético, vamos a poder observar que está estructuralmente formado por la molécula que se conoce como ADN. Este ADN es el que lleva la información, la cual en un momento dado va a fluir, o sea, va a permitir el paso de su información a otra molécula que se conoce como ARN, y el flujo de la información puede terminar en lo que es una proteína, que es el producto final. Podemos resumir la función del material genético de la siguiente forma. El material genético tiene como función la codificación de proteínas y ácidos nucleicos. Aquí nos referimos a la expresión. ¿Por qué? Porque el material genético dentro de una célula va a tener la información suficiente para producir o traducirse en proteínas que son necesarias para el funcionamiento de esa célula. La otra función sería la modificación de la información, la variabilidad genética. Resulta que puede haber una transmisión horizontal de la información genética entre las bacterias de la misma generación,
Y la variación va a determinar nuevas combinaciones, o sea, va a haber nuevas combinaciones de genes más bien que van a determinar la variación y la aparición de células recombinantes. Y la otra función sería la perpetuación de la información. Puede haber transferencia vertical de la información genética a la célula o a la siguiente generación de células. Y eso se debe a que las bacterias se replican por fisión binaria. Por lo tanto, para que pueda haber una división celular es necesario la replicación del material genético y esto va a determinar la perpetuación de la información y que se mantengan estas bacterias a lo largo del tiempo. Entonces, el material genético de las bacterias está constituido por un cromosoma único, superenrollado. En el genoma podemos identificar elementos moleculares como los operones, las islas de patogenicidad, los transposones y las secuencias de inserción, que veremos de qué se trata. Además que las bacterias pueden llevar información genética en los plásmidos, los mismos que pueden estar insertos o no en el cromosoma, y llevan material genético de virus, muchas de ellas de virus, de fagos, que también pueden encontrarse inserta en el cromosoma que es natural de la bacteria. ¿Cuáles son las bases moleculares de la información genética? Estos llevan ácidos nucleicos, ADN y ARN. Además están constituidos por azúcares, proteínas y lípidos. Pasamos a revisar la estructura de las proteínas. Si ustedes recuerdan, podemos encontrar 4 niveles de organización de las proteínas. La estructura primaria, que se refiere a la secuencia de aminoácidos, que es una secuencia definida y que va a determinar la naturaleza de la proteína. Como estos tienen grupos funcionales que por la estructura de atracción o las características químicas pueden llegar a adquirir una disposición en el espacio. Por ejemplo, si hay una atracción y se forman los puentes de hidrógeno, estas cadenas pueden dar lugar a estructuras de hélice o estructuras de hoja plegada. Luego de estas van a adquirir una tercera estructura, una disposición en el espacio, una estructura tridimensional, porque estas vuelven a plegarse, las hélices o las hojas plegadas, y gracias a algunas reacciones como los puentes disulfuro adquieren esa estructura tridimensional. Y finalmente pueden relacionarse varias cadenas polipeptídicas que están plegadas y van a llegar a formar la proteína final, que puede ser estructural o funcional. La estructura del ADN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Esta molécula consiste en 2 cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares, que son la desoxirribosa, y por grupos fosfato. Las cadenas de ADN tienen características que les son propias. Entonces hemos visto una característica, son doble cadena, que son complementarias y son cadenas además antiparalelas. Están organizadas o esta doble hebra adopta una disposición tridimensional en el espacio en forma de una hélice. En ella vamos a identificar, por lo tanto, un espinazo de grupos fosfato y vamos a observar la unión interna de bases que son complementarias. El ADN entonces está constituido por 2 hebras que son complementarias, hemos dicho que son antiparalelas, y en realidad está constituido por unidades que se denominan nucleótidos. En los nucleótidos podemos identificar 3 partes. Un azúcar, que es la desoxirribosa, que está unida a una base nitrogenada, la misma que puede ser adenina, citosina, guanina y timina o timina, y está ligada a un grupo fosfato. La unión de varios de estos nucleótidos permite la formación de estas hebras. ¿Por qué son complementarias? El ADN se presenta como doble hebra porque se establece un enlace, o en realidad más de un enlace, se establecen puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. La adenina se va a unir a la timina a través de 2 puentes de hidrógeno y la citosina se une a la guanina a través de 3 puentes de hidrógeno.
La otra característica que tenemos que entender es la direccionalidad. Una hebra tiene una dirección 5', 3', y la hebra complementaria, que es antiparalela, va a tener una direccionalidad opuesta, va a ser 3', 5'. Por lo tanto, analizando la molécula de DNA, nos damos cuenta que las dos hebras son complementarias gracias a que establecen uniones específicas entre sus bases nitrogenadas. La adenina establece enlaces o puentes de hidrógeno, específicamente 2, con la timina, y la citosina establece 3 puentes de hidrógeno con la guanina. Por lo tanto, vamos a ver que el grado de unión o la estabilidad va a estar dada por la secuencia o la cantidad de bases nitrogenadas de citosina y guanina, porque existe mayor unión a través de los 3 puentes de hidrógeno. Sin embargo, estas uniones pueden verse inestabilizadas bajo ciertas condiciones, por ejemplo, el alza de temperatura. Ya vamos a entender posteriormente cómo el conocimiento de esta estructura ha permitido el desarrollo de algunas técnicas moleculares, como por ejemplo la PCR, la reacción en cadena de polimerasa que hoy en día utilizamos. La otra característica que hemos mencionado del ADN es la direccionalidad. Una hebra es 5', 3', y la hebra complementaria va a tener una direccionalidad opuesta. Esto se debe a lo siguiente. Hemos dicho que el ADN está constituido por nucleótidos y que los nucleótidos a su vez están estructurados por un azúcar que está unido a un grupo fosfato y una base nitrogenada. Si hablamos de ADN, hablamos de una desoxirribosa que es central. Si analizamos de la desoxirribosa, este es un azúcar cíclico. Cada uno de estos puntos indica un átomo de carbono. Eso significa que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono en la estructura del azúcar. El azúcar de estos nucleótidos, en el caso del ADN, es la desoxirribosa, y hemos mencionado que el azúcar está formado por átomos de carbono y cada átomo de carbono tiene una posición identificada con un número y un prima. Partiendo del grupo funcional más importante, se le da entonces el número de 1', 2', 3', 4' y 5'. En la posición 2 y en la posición 3 pueden tener o no un grupo oxidrilo. En el caso de la ribosa del ARN, tiene oxidrilo en la 2 y 3'. Vemos aquí, tiene oxidrilo en la posición 2' y en la 3'. En cambio, en el ácido desoxirribonucleico, el azúcar está constituido por una desoxirribosa. Si ustedes se fijan, en la posición 2' ya no tiene el grupo funcional hidroxilo, simplemente tiene un hidrógeno. Por eso se conoce como desoxirribosa. Como tiene una posición, vamos a ver que el grupo fosfato se une al carbono 5. Y ese grupo fosfato a su vez establece un enlace con el oxidrilo de posición 3' del nucleótido siguiente. Ya vamos a observar eso porque eso nos permite explicar el proceso de replicación del ADN. Entonces, el azúcar se une a las bases nitrogenadas. En estas podemos diferenciar dos tipos, las purinas y las pirimidinas. Las purinas comprenden la adenina y la guanina, y la pirimidina, la citosina, timina y uracilo. Recuerden que en el caso del ADN se tiene adenina, que establece enlace con la timina, y la citosina con la guanina. El uracilo es una base nitrogenada propia del ARN, no del ADN. Para formar las hebras del ADN, entonces, se establece una unión entre los nucleótidos. Esto es lo que habíamos mencionado. Una desoxirribosa que está unida a una base nitrogenada y establece un enlace con el grupo fosfato en la posición 5'. Este nucleótido se va a unir con el otro nucleótido y este se va a unir con otro y así sucesivamente. Y fíjense cómo lo hace. Se establece un enlace a través del grupo fosfato entre el carbono 5' de un nucleótido y el carbono 3' del otro nucleótido. Esto hace que la hebra tenga direccionalidad.
Acuérdense que este carbono es el que está en 5' y este está en 3'. Por lo tanto, esta hebra va a ser 5', 3'. La complementaria a esta sería al revés, sería la 3', 5'. Ya hemos mencionado también que la estabilidad de esas hebras de ADN está dada por la unión de puentes de hidrógeno entre la adenina y la timina y la citosina y la guanina. Estas uniones son específicas. Cuando se replica el ADN, vamos a ver que existe una cadena patrón que se llama, que es la cadena que va a permitir la fabricación o sirve de molde para la síntesis de la hebra complementaria. La cadena patrón tiene esta direccionalidad 3' y 5'. Tiene una base y por lo tanto, cuando se vaya a sintetizar, va a ingresar un nucleótido con una base que sea complementaria. Pero si ustedes analizan, los nucleótidos que se van añadiendo siempre lo hacen al extremo 3'. Vale decir, una cadena de ADN no crece hacia el extremo 5', sino crece hacia el extremo 3'. ¿Por qué? Si tenemos una secuencia, una cadena inicial o un pedazo de ADN inicial, cuando se replique va a venir una enzima que se llama la DNA polimerasa, va a encontrar o va a leer una base nitrogenada que está suelta, va a tomar un nucleótido que sea complementaria a esta base. Por ejemplo, si esta fuera una adenina, va a tomar un nucleótido de timina y lo va a insertar aquí y va a suceder una reacción química en la cual se establezca una unión entre el grupo fosfato que está unido a la posición 5' del nucleótido entrante con el oxidrilo que se encuentra en posición 3' de la cadena que se está sintetizando. Si ustedes analizan, entonces la cadena siempre va a crecer en este extremo, 3'. Esto también es muy importante para que después podamos entender la aplicación que ha tenido este conocimiento en el desarrollo de técnicas moleculares. ¿Cómo está estructurado el ARN? El ARN también es una secuencia, o sea, es una combinación o la formación de un polímero de unidades de nucleótidos que están constituidos a su vez por un azúcar, que en este caso ya es una ribosa. ¿Por qué? Lo que habíamos mencionado, en posición 2' tiene un grupo funcional hidroxilo, a diferencia de la desoxirribosa que solo tenía en esta posición hidrógeno. Y tenemos el grupo fosfato que se va a unir al carbono 3, pero a su vez este sirve de puente para su enlace con el carbono 5 del nucleótido siguiente. ¿Cuál es la diferencia con el ADN? Que las bases nitrogenadas van a ser adenina, pero en lugar de timina está el uracilo. O sea, en ARN no voy a encontrar timina. Lo mismo, en ADN yo no voy a encontrar uracilo y tiene además citosina y guanina. Una característica sobresaliente del ARN es que la mayoría de las cadenas son monocatenarias, o sea, es una sola hebra. Pero esta hebra puede establecer uniones con partes que sean complementarias de la misma hebra, lo que le va a permitir adquirir una disposición tridimensional especial que muchas veces van a determinar la funcionalidad de estas moléculas. Las 4 bases del ARN entonces son citosina, que establece unión o puentes de hidrógeno con la guanina, y la adenina con el uracilo. Esta es una microfotografía o electromicrofotografía del ARN, y es lo que habíamos mencionado, que el ARN puede estar como una hebra sencilla, no tiene su hebra complementaria, pero usualmente puede plegarse sobre sí misma, y cuando hay porciones o secuencias que sean complementarias o bases complementarias, se va a establecer el puente entre esas bases y por lo tanto va a adquirir una disposición especial en el espacio, una disposición tridimensional específica en el cromosoma. Vamos a identificar genes que están constituidos por fragmentos de ADN, ¿no es cierto? Por moléculas de ADN. Ese gen o esa secuencia nucleotídica del ADN va a actuar como una unidad funcional que finalmente se va a transcribir a ARN y se va a traducir en un producto.
Ahora, ¿qué se ha encontrado? Que el ADN, igual que sucede en las eucariontes, en las procariontes, tiene secuencias o tiene fragmentos que son codificantes. Y ahí identificamos lo que son los exones, o sea, son aquellos pedazos de ADN que codifican algo. Pero también hay secuencias que se han encontrado que son no codificantes. Eso se conoce como intrones, o sea, son pedazos de ADN que al final no se traducen en nada. En esta estructura del genoma o del ADN vamos a identificar los genes, entonces, y dentro del gen vamos a identificar una estructura que le es propia. Acuérdense que el gen es un pedazo de ADN que codifica algo al final, que codifica, por ejemplo, una proteína. En él vamos a identificar entonces, o en esta estructura vamos a identificar algunos segmentos. Hay una región que se llama región promotora, es la parte inicial del gen. Todo lo que se encuentra hacia ese extremo se llama río arriba. Y todo lo que se encuentra, toda la información genética que está hacia el otro lado, se hace a la dirección 5', se conoce como río abajo. La región promotora es aquella secuencia de ADN que permite la unión del RNA polimerasa, que es la enzima que va a tener la capacidad de transcribir este ADN a ARN. ¿Ya? Este RNA polimerasa entonces se une a la región promotora porque es una secuencia que la reconoce. En ella podemos identificar sitios de reconocimiento y sitios de iniciación. Entonces, si viene la RNA polimerasa, esa es una enzima que se va a unir a este nivel y va a empezar a transcribir el ADN y lo va a transformar en ARN. Hasta que llegue a una secuencia, o reconozca una secuencia, que se conoce como región de terminación, que es la que indica que el proceso de transcripción llega a este punto y los ribosomas se liberan. Esta hebra que permite la síntesis de ARN y la traducción a una proteína se llama hebra con sentido, es la hebra codificante. La hebra complementaria se conoce como hebra sin sentido. Estos son los otros elementos moleculares que hemos identificado como parte de la información genética de las bacterias. Los plásmidos. Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico, generalmente circulares, que se replican de forma autónoma y se transmite independientemente del ADN cromosómico. Estos plásmidos pueden, sin embargo, estar en un momento dado inserto en el cromosoma de las bacterias. Llevan información genética. Un ejemplo de ello es el tener la información genética necesaria para la resistencia a algunos antimicrobianos. Transposones, conocidos también como genes saltarines, son elementos genéticos móviles que pueden transferir ADN de una posición a otra del genoma o entre distintas moléculas de ADN dentro de una misma célula. Tenemos acá los transposones que es más sencillos, que se conocen como las secuencias de inserción. Esta secuencia de inserción usualmente comprende entre 150 a 1500 pares de bases y contiene secuencias repetidas, invertidas en ambos extremos. En la parte central llevan la información genética necesaria para la biosíntesis de la transposasa. Y la transposasa es una enzima capaz de mover o realizar su propia transferencia. Si existe la unión de dos secuencias de inserción y estas flanquean a otros pedazos de ADN que codifica otro tipo de proteínas, este se llama transposón compuesto. ¿Qué característica tiene? Que las secuencias de inserción entonces están codificadas enzimas capaces de cortar sus propios segmentos. Las transposasas reconocen estos extremos, los cortan y son capaces de insertarlo en otro pedazo, en otro segmento de material genético, ya sea en otra porción del mismo cromosoma, en plásmidos o finalmente en el material genético de otras células. Los bacteriófagos son virus capaces de infectar a las bacterias.
Estos virus tienen material genético que puede estar rodeada por una cápside, y estos virus, al infectar a las bacterias, pueden transportar e introducir su material genético, mismo que puede estar independiente del cromosoma o puede estar inserto al cromosoma. Al hacerlo, al insertarle o al pasar la información genética a las bacterias, pueden otorgarle a ciertas bacterias características diferentes, como por ejemplo genes que codifiquen toxinas, como sucede en algunas bacterias que son patógenas. Los plásmidos son importantes porque también llevan información genética que le puede dar ventajas a ciertas bacterias. Como habíamos mencionado, muchas bacterias tienen la capacidad de pasar la información genética a otras bacterias gracias a la presencia de algunos tipos de plásmidos, o pueden llevar información genética que le otorgue resistencia a los antimicrobianos. Una función importante del material genético es la codificación, y nos referimos a la biosíntesis de proteínas. Si tenemos una bacteria esquemáticamente representada acá, hemos visto que el material genético está constituido por ADN sin envoltura, o sea, no tiene una membrana. El cromosoma forma un bucle plegado y está unido en uno o en varios puntos a la membrana plasmática. Tiene varios sitios de anclaje a través de las proteínas, y se ha visto que la longitud del cromosoma de una bacteria es más o menos 1000 veces más que el largo total de la bacteria. Sin embargo, estos cromosomas ocupan solo alrededor del 10% del volumen de la célula porque está retorcido y súper enrollado. Si uno desenreda estas hebras, va a encontrar la secuencia de genes. Acuérdense que los genes tienen regiones de inicio y regiones de término, que son reconocidas por la RNA polimerasa. Por lo tanto, cuando se expresa un gen, se desenrolla el ADN, se expone la secuencia de inicio, va a haber una región promotora que va a ser reconocida por el RNA polimerasa, y este empieza a replicar o a sacar una copia de una de las hebras, que es la codificante, y fabrica lo que es el ARN mensajero. Este proceso se llama transcripción. Este ARN mensajero va a ser reconocido por los ribosomas. Los ribosomas van a traducirlo en proteína. Eso se conoce como traducción. Las etapas de la transcripción serían las siguientes, ¿no es cierto? Tenemos un gen que está identificado porque tiene una región promotora, algunos le llaman el gen promotor. La RNA polimerasa se une al promotor, el DNA se desenrolla al comienzo del gen. La RNA polimerasa, una vez que se ha unido a la región específica, empieza la síntesis de ARN, y esto lo hace apareando las bases complementarias de los nucleótidos libres con las bases nucleotídicas de la cadena molde de ADN. Hemos visto que si se abre la hebra y tenemos la hebra que es codificante, va a venir la RNA polimerasa y va a ir colocando los nucleótidos que sean complementarios. Si aquí está expuesto un nucleótido de adenina, introducirá un nucleótido de uracilo como complementario. Si tenía timina, lo hará adenina. Acuérdense que la ARN no tiene timina y el ADN no tiene uracilo. Entonces, si está expuesta una base de citosina, vendrá el nucleótido complementario de guanina, y así hasta terminar la hebra de ARN. Hasta que, la ARN polimerasa va a ir transcribiendo hasta que alcance al terminador, que es el punto donde se separa y se libera la ARN, que se conoce como ARN mensajero, que será traducido a proteína en los ribosomas. La RNA polimerasa es una enzima con características propias, pero que establece esta unión y la fabricación del ARN mensajero. El ARN mensajero luego va a ser leído por los ribosomas para la biosíntesis de proteína, tal como vamos a ver ahora. Iniciación de la traducción en procariotas. La subunidad pequeña del ribosoma se separa de la grande con la ayuda de dos factores de iniciación.
IF1 e IF3. Este complejo se une entonces a una región rica en purinas, la secuencia Sain-Dalgarno, aguas arriba del codón de inicio AUG en el ARN mensajero. La secuencia Sain-Dalgarno es complementaria y está emparejada a una secuencia del ARN ribosómico 16S, un componente de la subunidad pequeña. Este alineamiento asegura que el codón de inicio se encuentra en la posición correcta dentro del ribosoma. Otro factor de iniciación, IF2, lleva el ARN transferente iniciador cargado con el aminoácido de inicio N-formilmetionina. La subunidad grande del ribosoma se une al complejo y los factores de iniciación se liberan. El ribosoma tiene tres sitios. El sitio A sirve de entrada a nuevos ARN transferentes cargados con aminoácidos o aminoacil ARNT. El sitio P está ocupado por el peptidil ARNT, el ARN transferente que lleva la cadena polipeptídica creciente. El sitio E es la salida de los ARN transferentes después de haber dejado el aminoácido. El ARN transferente iniciador se coloca en el sitio P. Elongación. Un nuevo ARN transferente cargado entra en el sitio A del ribosoma. En el ribosoma, el anticodón del ARN transferente que llega se empareja con el codón del ARN mensajero que se encuentra en el sitio A. Durante esta revisión, los ARN transferentes con anticodones incorrectos se rechazan y se reemplazan por otros nuevos que también se revisarán. Cuando el aminoacil ARNT correcto entra al sitio A, se crea un enlace peptídico entre los ahora adyacentes aminoácidos. Conforme se forma el enlace peptídico, el ARN transferente del sitio P libera los aminoácidos al ARN transferente del sitio A y se queda vacío. Al mismo tiempo, el ribosoma se mueve un triplete hacia adelante del ARN mensajero. Como consecuencia, el ARN transferente vacío se encuentra ahora en el sitio E y el peptidil ARNT en el sitio P. El sitio A se encuentra ahora libre y listo para aceptar un nuevo ARN transferente. El ciclo se repite para cada codón del ARN mensajero. Terminación. La terminación ocurre cuando en el sitio A se coloca alguno de los tres codones de parada. No hay ningún ARN transferente que pueda unirse al sitio A, ya que ninguno puede emparejarse con esa secuencia. En su lugar, estos codones son reconocidos por una proteína, un factor de terminación. Al unirse este factor de terminación, se cataliza la escisión del enlace que une el polipéptido y el ARN transferente. El polipéptido se libera del ribosoma. El ribosoma se disocia en sus subunidades y está listo para un nuevo ciclo de traducción. En resumen, cuando nos referimos a codificación, vamos a ver que hay un flujo de la información desde el ADN original hasta las proteínas, pasando por un intermediario que es el ARN mensajero. El lenguaje del ARN mensajero se encuentra en forma de codones, que son grupos de 3 nucleótidos, como por ejemplo uracilo, uracilo, uracilo o citosina, uracilo, uracilo. La secuencia de los codones de una molécula de ARN mensajero va a determinar la secuencia de aminoácidos que formará parte de la proteína que se va a sintetizar. Cada codón codifica un aminoácido particular y este es el código genético. Los codones se escriben en términos de su secuencia de bases en el ARN mensajero. Se puede observar que existen alrededor de 64 codones posibles, pero solamente hay 20 aminoácidos. Esto significa que la mayoría de los aminoácidos son señalados por varios codones alternativos y esta situación se conoce como degeneración del código. Por ejemplo, la leucina tiene 6 codones, la alanina 4. La degeneración permite cierto grado de errores en la lectura o en los procesos de mutación del ADN sin que esto afecte a la proteína finalmente producida.
De los 66 codones, 61 son codificantes y 3 son codones de término. Los codones codificantes codifican los aminoácidos y los de terminación, que también se llaman sin sentido, no lo hacen. En lugar de ello, los codones de terminación señalan el final de la síntesis de una molécula proteica. El codón que inicia la síntesis de las moléculas proteicas es la AUG, que en el caso de las bacterias va a dar lugar a la síntesis de la formilmetionina. Durante la traducción, los codones de un ARN mensajero se leen de manera secuencial y en respuesta a cada codón se ensambla el aminoácido apropiado en una cadena de crecimiento. El sitio de traducción en el ribosoma y las moléculas de ARN de transferencia reconocen codones específicos y transportan los aminoácidos requeridos. Analizando el código genético, encontramos que los 3 nucleótidos de un codón de ARN mensajero se designan respectivamente como primera posición, segunda posición y tercera posición del codón del ARN mensajero. Cada grupo de los 3 nucleótidos especifica un aminoácido particular representado por una abreviatura de las letras, tal como podemos observar acá. El codón AUG es que especifica la formilmetionina, que es el primer aminoácido en la síntesis de proteínas en las bacterias, y la palabra de terminación, en este caso stop, nos indica la presencia de codones de terminación que señala la finalización de la síntesis de proteínas. En las bacterias se ha encontrado que el material genético está organizado dentro de los cromosomas y podemos identificar una organización de los genes en operones. Un operón se define como una unidad genética funcional formada por un grupo complejo de genes capaces de ejercer una regulación de su propia expresión por medio de los sustratos con los que interactúan las proteínas codificadas por los genes. En un operón podemos identificar una sola región de inicio y una de término, y los genes en la parte intermedia. Si revisamos lo que habíamos ya mencionado, que es un gen, es una secuencia de ADN que tiene una región de inicio y una de término. Y en la de inicio podemos identificar la región promotora, que es la región donde se une la enzima RNA polimerasa. En cambio, en el operón vamos a encontrar esa región de inicio, pero tenemos varios genes que están relacionados de alguna manera y encontramos una sola región de término. Un ejemplo característico lo tenemos con el operón LAC, que es esa secuencia de ADN o son esos genes que codifican las enzimas necesarias para que una bacteria pueda metabolizar la lactosa. Aquí identificamos 3 genes, el gen de la beta-galactosidasa, de la galactopermeasa o de la galactósido transacetilasa. Estas tienen un solo operador, un promotor y además río arriba un gen regulador, además de una sola región de término. Los operones juegan un rol fundamental en el proceso de la regulación de la expresión génica. Las bacterias han desarrollado mecanismos para adaptarse con mucha rapidez y eficiencia a los cambios y estímulos ambientales, lo que les permite coordinar y regular la expresión de los genes, de manera que llegan a sintetizar determinados elementos estructurales o enzimas que le permiten la sobrevivencia. Un operón puede regular la expresión génica gracias a las secuencias que contiene en la parte inicial del mismo. Tenemos un operador o tenemos también en estos elementos secuencias que corresponden a un gen regulador, secuencias que codifican una proteína que van a regular la expresión génica de estos componentes genéticos como son los operones. Gracias a estos elementos puede haber una inducción o una represión en el proceso de expresión génica. La expresión génica también puede verse regulada por un sistema que se conoce como el quorum sensing, que se refiere a la comunicación que existe entre las bacterias. Este quorum sensing permite la regulación de los procesos de biosíntesis que van a definir en algunos casos la formación de biopelículas o biofilms.
Los islotes de patogenicidad son otro ejemplo de la organización de los genes de forma tal que se va a poder regular y se va a poder coordinar su expresión de factores de virulencia que requieren muchas veces las bacterias para sobrevivir. Los operones pueden ser inducibles o represibles. Los operones inducibles son aquellos que pueden activarse por la presencia de una molécula pequeña particular. En cambio, los operones reprimibles son aquellos que están activos de una forma predeterminada, pero se pueden desactivar por medio de una molécula pequeña. Aquí podemos ver un ejemplo que es la expresión del operón LAC. Este es un ejemplo de un operón inducible. Tenemos que bacterias como Escherichia coli, por ejemplo, pueden expresar la síntesis de las enzimas necesarias para el metabolismo de la lactosa cuando tenemos un inductor como la lactosa. O sea, en presencia de lactosa puede activarse la síntesis de las enzimas necesarias para el metabolismo de la misma. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una estructura de un operador y hemos diferenciado los genes estructurales, que en este caso son las enzimas que participan en el catabolismo de la lactosa. Arriba tenemos la zona que se conoce como operador, el promotor y el gen regulador. En ausencia de la lactosa, este sitio que es el operador está ocupado por una proteína represora que está activa. Por lo tanto, si llega la RNA polimerasa y se une al promotor y quiere sintetizar o quiere transcribir esta secuencia de genes, no va a poder hacerlo porque está bloqueada por una proteína represora que evita la transcripción del operón. ¿Qué pasa si en el medio hay lactosa? A la lactosa que actúa como un inductor, la lactosa se va a unir a la proteína represora, la va a inactivar y por lo tanto esta no va a establecer el enlace o la unión en esta zona operadora, de manera que la RNA polimerasa reconoce el sitio promotor y sintetiza el ARN mensajero. Va a haber entonces un proceso de transcripción para que posteriormente se traduzca en las 3 enzimas necesarias para el consumo de la lactosa. Pasemos a ver cómo funciona la regulación del operón. El operón lactosa de la E. coli es un ejemplo de un conjunto de genes inducibles. Estos genes son responsables de la descomposición de la lactosa en azúcares utilizados para el metabolismo celular. Este sistema inducible también implica ADN bacteriano, un represor, ARN mensajero y una molécula de azúcar, la lactosa. Esta animación solo se enfocará en 2 de las 3 proteínas codificadas por el operón LAC, la beta-galactosidasa y la perniasa. La expresión genética puede ser inducida o activada cuando aparece una molécula inductora específica en una célula. Para sistemas inducibles, una molécula represora evita la expresión genética uniéndose a la región controladora ubicada corriente arriba. La lactosa es la molécula inductora del operón LAC. Después de aparecer por primera vez en el entorno celular, la lactosa entra pasivamente en la E. coli y se une a la molécula represora. Esta unión libera al represor de la región controladora. En este punto, la ARN polimerasa puede comenzar la transcripción del operón. Aquí mostramos 2 de los 3 genes del operón LAC que se transcriben en ARN mensajero. Los ribosomas se unen al ARN mensajero y las 2 proteínas se traducen. La primera proteína es beta-galactosidasa, que descompone la lactosa en 2 azúcares simples. La segunda proteína es la perniasa, una proteína unida a la membrana. Cuando se integra en la membrana celular, la perniasa sirve para proporcionar una ruta directa para que la lactosa fuera de la célula se importe en esta. Esta importación ocurre a un ritmo mucho mayor que la transferencia pasiva que observamos por primera vez. Debido a que la traducción continúa ocurriendo dentro de la célula, otras perniasas son incorporadas en la membrana.
Esto aumentará aún más la velocidad a la que la lactosa entra en la célula. La beta-galactosidasa rompe la lactosa celular en azúcares simples, glucosa y galactosa. Una vez que su concentración se reduce considerablemente, se libera la lactosa unida al represor. En este punto, el represor se une de nuevo a la región de control y se detiene la expresión del gen. En los operones reprimibles, los genes estructurales se transcriben hasta que son desactivados. Un ejemplo de esto lo tenemos en la síntesis de triptófano, la regulación de las enzimas que participan en este proceso, como vamos a ver a continuación. El operón del triptófano está compuesto por 5 genes estructurales, mismos que van a traducir a una enzima específica, una región promotora a la que se une la ARN polimerasa y el operador que se va a unir a una proteína represora, el gen regulador que va a codificar la proteína represora y el triptófano que es el correpresor. La represión ocurre cuando existe alta concentración de triptófano en el medio. La proteína represora se va a anclar al triptófano para posteriormente unirse a la región operadora. De esta forma, va a impedir la transcripción, por lo que genera un bloqueo para la ARN en polimerasa el poder transcribir a los genes estructurales. En caso de que no exista represión del gen cuando existen niveles bajos o no hay triptófano en el medio, la proteína represora permanece inactiva, por lo que no se va a unir al operador. Esto facilita la transcripción de la ARN polimerasa hacia los genes estructurales y la traducción de enzimas necesarias para la biosíntesis del triptófano. Existe un mecanismo denominado atenuación, en el que la región líder se transcribe y puede formar varias estructuras de tipo. La concentración del triptófano sirve como un regulador de retroalimentación que controla la transcripción del operón. Cuando hay suficiente triptófano, se forma la horquilla de terminación y finaliza la transcripción. Hoy en día se sabe que las bacterias son capaces de comunicarse entre ellas. Este mecanismo recibe el nombre de quorum sensing, que sería el sistema de comunicación bacteriana. En este sistema, cada bacteria es capaz de producir moléculas pequeñitas, específicas, y cuando hay un número suficiente de bacterias, la concentración de esas moléculas será suficiente para coordinar la expresión génica para apoyar a la colonia en lugar de tener a la bacteria por separado. Si observamos, se ha encontrado que bajo ciertas condiciones las bacterias producen estos intermediarios de comunicación que son los autoinductores. Los mismos que tienen la capacidad de regular la expresión génica en las bacterias y de esa forma, por ejemplo, determinar el grado de población que va a establecer un grupo de bacterias determinado. La otra forma de regular la expresión génica la vemos en las islas de patogenicidad. En estas islas se encuentran los genes que son responsables de algunos mecanismos de virulencia. Usualmente son varios genes que constan de una sola región de inicio y también de una región de término que están relacionados en lo que se refiere a su expresión génica. Tenemos, por ejemplo, el sistema de secreción 3 de Escherichia coli. Es un mecanismo de virulencia, o son factores de virulencia importantes para el traspaso o la expulsión de proteínas o de enzimas de la bacteria hacia las células huésped. Este tipo de islas podemos encontrar en gran cantidad de las bacterias y juegan un rol muy importante dentro de lo que es la patogenia. En estructura ya hemos visto el rol que tiene, por ejemplo, el sistema de secreción 3. Cuando una bacteria produce proteínas, estas son capaces de ser insertas directamente en la célula huésped a través de todo un sistema tipo aguja.
que es una estructura proteica que permite el paso de las proteínas desde el citoplasma bacteriano al citoplasma de la célula huésped. Toda esta estructura entonces está conformada por proteínas que a su vez están codificadas en estas que se conocen como la isla de patogenicidad. Bacterias en las que podemos identificar esta importante Escherichia coli, ya vamos a conocer Salmonella y Yersinia, entre otras. La regulación genética a su vez determina la producción de gran cantidad de biopelículas. Estos son también un factor de virulencia importante para las bacterias y puede ser la responsable de la dificultad en el tratamiento de pacientes o en la dificultad de la eliminación de las bacterias sobre determinadas superficies. Las biopelículas se establecen porque las bacterias son capaces de multiplicarse entre ellas gracias a una comunicación por un quorum sensing y consta de varias etapas. Primero, encontrar una superficie específica, la unión a esta superficie, la supresión de los factores de motilidad y más bien la expresión de mayor cantidad de factores de adhesión. Hay una comunicación entre las bacterias a través de un quorum sensing que determina el crecimiento de la colonia. Se induce después la síntesis de polisacáridos extracelulares que determinan la formación de una matriz. Y finalmente va a haber una dispersión. A través de quorum sensing puede inducirse factores de ensamblaje y puede haber una dispersión a partir de estos sistemas o de esta biopelícula o biofilms que se llama. Hemos mencionado que otra de las funciones que tiene el material genético es la replicación. Cuando vemos una bacteria sabemos que se replica por fisión binaria. Significa que la bacteria debe multiplicar por 2 todos sus elementos, incluyendo el cromosoma. Ya vamos a ver cómo el cromosoma se replica a partir de un origen de la replicación. Se abren las hebras, se sintetizan las hebras complementarias, se van a unir gracias a su anclaje, se van a separar gracias a un anclaje inicial en los mesosomas, que si recuerdan eran inclusiones de la membrana plasmática, y esto va a permitir la separación final, se separa, se ancla, la separación final en 2 células hijas a través del proceso de fisión binaria. El proceso de replicación se inicia en un segmento que se conoce como el origen de la replicación. A partir de esta se abren las 2 hebras complementarias y cada una sirve de molde para la síntesis de la hebra complementaria. De esta forma, y a partir de lo que se conoce de esta apertura, que son las horquillas de replicación, se va a tener la terminación y la formación de 2 cromosomas muy similares al cromosoma original, que van a ser el material genético de las células hijas en el proceso de fisión binaria. El mecanismo de replicación de ADN es semiconservativa. ¿Qué significa? Las hebras de ADN para replicarse se abren y cada una sirve de molde para la hebra complementaria. A partir de la hebra molde existe una enzima que es la DNA polimerasa que va insertando los nucleótidos complementarios a los que se encuentran libres. Y van a ver al final enzimas capaces de establecer el enlace de grupo fosfato entre los nucleótidos, lo que va a dar las 2 hebras que hemos visto que son complementarias y antiparalelas. Hay una secuencia de eventos que podemos identificar en el proceso de replicación del ADN. Si observamos, ADN de doble hebra se abre y hay diferentes etapas. Primero, hay enzimas capaces de desenrollar la doble hélice parenteral. Luego hay proteínas capaces de estabilizar el ADN parenteral desenrollado. Vamos a tener la actividad de la enzima DNA polimerasa que es capaz de sintetizar la cadena codificante o conductora y lo hace de manera continua. Acuérdense que la hebra codificante, en este caso la cadena conductora, se va a hacer replicada en esta dirección 3', 5', por lo tanto la hebra que se va sintetizando y complementaria va creciendo en el extremo 3'. Por el contrario, la hebra complementaria se conoce como la cadena retrasada. Esta se sintetiza de manera discontinua,
Participan en el proceso otras enzimas como la primasa, la RNA polimerasa, pero necesitan además fragmentos o secuencias que son cebadoras. Se sintetizan fragmentos, o sea, en pequeños fragmentos que se conoce como los de Okazaki, los que finalmente van a ser unidos entre ellos a través de ligasas, enzimas que establecen la unión de los fragmentos separados. Pasemos a ver el proceso de replicación del ADN. ¿Cómo ocurre el proceso de replicación del ADN? En primer lugar, las dos hebras del ADN se separan. Para eso, una enzima conocida como helicasa rompe los enlaces puente de hidrógeno que mantienen unidas a las bases complementarias de las dos hebras. Una serie de proteínas llamadas estabilizadoras mantienen separadas a las dos hebras durante todo el proceso. Luego, la doble hélice se separa formando una estructura bifurcada llamada horquilla de replicación. Allí es donde va a comenzar el proceso de replicación. Una de las dos cadenas, la cadena continua, se orienta en sentido 5' a 3', mientras que la otra, la cadena rezagada, se orienta en dirección 3' a 5'. Recordemos que ambas cadenas son antiparalelas. Cada cadena actúa como molde para sintetizar las nuevas cadenas. La direccionalidad de cada una, es decir, si es continua o rezagada, determina la forma en que se llevará a cabo la replicación. Síntesis de la cadena continua. Replicación continua. La ADN polimerasa es la enzima encargada de sintetizar los nucleótidos y formar la nueva cadena. Sin embargo, esta enzima solo puede empezar a trabajar a partir de un cebador, que es una cadena corta de unos pocos nucleótidos sintetizada por otra enzima, la ARN primasa. Los cebadores de ARN son el punto de inicio de la síntesis de la nueva cadena. La ADN polimerasa comienza aquí a sintetizar y posicionar los nucleótidos complementarios desplazándose por toda la cadena molde. Síntesis de la cadena rezagada. Replicación discontinua. La ADN polimerasa únicamente puede sintetizar cadenas en sentido 5' a 3'. Para sintetizar la nueva cadena rezagada, la ARN primasa añade un cebador de ARN para que la ADN polimerasa pueda sintetizar una porción de la nueva cadena. Luego la ARN primasa agrega otro cebador más adelante para que la ADN polimerasa pueda sintetizar otro fragmento. La nueva cadena entonces queda formada por fragmentos discontinuos que se denominan fragmentos de Okazaki, nombrados así en honor al científico que los descubrió. Una vez que las dos cadenas nuevas están sintetizadas, otras enzimas involucradas eliminan y reemplazan los cebadores de ARN por ADN y unen los fragmentos de Okazaki unos con otros. De esta manera se obtienen dos copias idénticas de ADN semiconservativas, ya que cada cadena hija conserva una hebra de la cadena madre. Hoy en día se conocen diferentes mecanismos de reparación del ADN, porque resulta que cuando existe un proceso de replicación puede haber, por ejemplo, errores en la incorporación de los nucleótidos complementarios. Entonces, cada célula tiene sus propios mecanismos para reparar esos errores. Podemos diferenciar la reparación directa, que consiste en la eliminación enzimática del daño. Tenemos la reparación por escisión, que se basa en la eliminación del segmento de ADN que contiene las lesiones y luego la síntesis de la nueva hebra. Y ahí hay dos mecanismos de reparación, que puede ser la generalizada o la especializada. Luego tenemos la reparación post-replicación o por recombinación, que consiste en la recuperación de la secuencia del ADN perdida o dañada con secuencias iguales o similares que pueden estar presentes durante la replicación o en el ADN extracromosómico. Tenemos la respuesta, que se denomina SOS, que se caracteriza por la inducción de numerosos genes después de la aparición del ADN, o puede ser también por la interrupción de su propia replicación para promover la recombinación o la reparación, que es propensa al error. Y tenemos la reparación, que es propensa al error, es el último recurso que tiene una bacteria antes de morir. Y ese es un sistema de relleno de los espacios con una secuencia aleatoria cuando no tiene una plantilla de ADN que pueda orientar o que pueda servir de molde para el proceso de reparación directa.
Ya hemos visto que una característica del genoma bacteriano es la variabilidad que puede tener. Se conoce como mutación a un cambio permanente en la secuencia de bases del ADN. En ocasiones este cambio puede producir una alteración del producto que es codificado por ese gen. Esto puede dar como resultado alteraciones morfológicas, cambia la forma de la célula o de las colonias a las que dan lugar las bacterias. Pueden ser letales porque hay la modificación de alguna estructura o alguna proteína que hace que este microorganismo sea inviable y por lo tanto se muere. Pueden ser mutaciones condicionales, vale decir, alteraciones en la secuencia de ADN que se va a expresar solo bajo determinadas condiciones del entorno que se llaman restrictivas, pero no es capaz de expresarse bajo otras condiciones permisivas. Por ejemplo, puede ser condiciones o modificaciones en la temperatura del medio ambiente. Puede tener consecuencias bioquímicas. ¿Por qué? Porque esa alteración de bases puede determinar que haya una alteración de las enzimas o las proteínas que tienen actividad enzimática y que son importantes para la biosíntesis de macromoléculas necesarias para que sobrevivan los microorganismos. Dependiendo de entonces la capacidad que tengan las bacterias de utilizar diferentes nutrientes para la biosíntesis de sus propias moléculas o de sus propias estructuras, vamos a diferenciar a lo que son los organismos auxótrofos y los protótrofos, así a microorganismos que tienen la capacidad de crecer en un medio de cultivo mínimo y a partir de las sustancias básicas construir todas las macromoléculas necesarias para vivir. En cambio, las bacterias auxótrofas son aquellas que requieren nutrientes externos o nutrientes o moléculas de forma externa porque pierden la capacidad de sintetizarlas. Podemos diferenciar dos tipos de mutaciones, las mutaciones espontáneas y las mutaciones inducidas. Mutaciones espontáneas son las que se dan por errores durante el proceso de replicación del ADN. Se ha observado que la replicación del ADN es de tipo semiconservativa. Se abren las dos hebras y cada una sirve como modelo para la biosíntesis de las células complementarias. Entonces, a medida que se van incorporando los nucleótidos que son complementarios a los nucleótidos expuestos, puede haber un error y se pueden sustituir los mismos. Se conoce como sustitución por transición cuando una purina es sustituida por otra o una pirimidina por otra pirimidina, y se conocen como mutaciones por transversión cuando las purinas son sustituidas por pirimidinas o viceversa. El otro tipo de mutaciones son las inducidas. Estas son un tipo de mutación o de alteración de la información genética o de la secuencia de ADN debido a la acción de agentes que dañan directamente la estructura del ADN. Los mutágenos pueden ser de origen químico o pueden ser de carácter físico. Entre los mutágenos químicos tenemos los análogos de nucleótidos. Estos producen apareamientos erróneos y frecuentes errores en la replicación del ADN. Tenemos también a los mutágenos de fase de lectura. Esto sucede con algunas moléculas policíclicas planas que se insertan o intercalan entre las bases a medida que se enfrentan una a otra en la doble hélice del ADN. Tenemos también las sustancias químicas reactivas frente al ADN que actúan directamente sobre esta y modifican la estructura química de la base. Entre estas sustancias están, por ejemplo, el ácido nitrógeno o los agentes alquilantes. En cuanto a los mutágenos físicos, tenemos el calor, que es capaz de originar una desaminación de los nucleótidos. También está la radiación ultravioleta, que es capaz de originar la formación de dímeros de pirimidina, y la radiación ionizante, por ejemplo los rayos X, que van a producir radicales hidroxilo que son hiperreactivos y que son capaces de abrir toda la estructura de una base o pueden generar roturas monocatenarias o bicatenarias del ADN. Pasemos a analizar los tipos de mutaciones.
Si observamos una secuencia de ADN, nos damos cuenta que hay un orden definido de nucleótidos que contiene toda una información. Un cambio en esa secuencia de nucleótidos puede determinar un cambio también en su fenotipo. Hemos dicho que una causa es el proceso, una de las causas de mutación son errores durante el proceso de replicación del ADN. Si tenemos un ADN que se replica, como observamos acá, un ADN que dice DNA parenteral, abre sus dos hebras, cada una sirve de molde para la hebra complementaria. Si durante el proceso de replicación una hebra se replica de forma correcta, si ustedes se fijan aquí, una adenina se incorporó como complementario una timina, de la citosina una guanina y la adenina una timina. Pero en esta otra hebra hubo un error, porque en este punto, en lugar de insertar una citosina, se insertó o se acopló una timina. Aquí ya tenemos un error. Cuando haya una replicación posterior en las generaciones sucesivas, vamos a tener acá la apertura de esta nueva hebra y si se fijan vamos a tener una hebra que era similar a la original, pero vamos a tener la otra ya con un error. Y si estamos hablando de 3 bases que determinan un nucleótido, que determinan un codón, este codón codifica un aminoácido, como hemos visto. Si hay una alteración en esta secuencia, puede haber un cambio en los aminoácidos y por lo tanto un cambio en la proteína final. Si vemos aquí a los herederos, vamos a tener uno que tenga esta estructura específica proteica con una alteración de un aminoácido y la otra, el resto de la población con la secuencia de aminoácidos correcta, porque aquí no ha habido mutación, pero aquí sí la ha habido. Observamos que hay diferentes tipos de mutación. Si tenemos aquí un ADN con una secuencia de nucleótidos determinada y sabemos que cada 3 bases nitrogenadas se codifica un aminoácido, aquí tenemos un ejemplo de una proteína o una secuencia que codifica proteínas con esta secuencia de aminoácidos, metionina, lisina, fenilalanina, glicina y un codón de término. ¿Qué pasa si hay una mutación en una de estas bases y se introduce un código o un nucleótido que nos indica término, que es el codón stop? El resultado va a ser que la mutación va a dar lugar a una terminación en la proteína. Esta se conoce como mutación terminadora o sin sentido. ¿Qué pasa si hay una modificación entonces en estos nucleótidos? Se altera un codón y este codón, en lugar de sintetizar un aminoácido, como en este caso la glicina, sintetiza otro, como en este caso la serina. Estamos hablando de una mutación de cambio de sentido o de sentido equivocado. Si la secuencia de nucleótidos está alterada porque hay una salida o a lo mejor un ingreso de un nucleótido, ahí vamos a tener lo que se conoce como la mutación del marco de lectura. Si revisamos con más detalle podemos observar lo siguiente. Tenemos aquí una secuencia de ADN, de una molécula de ADN normal. Cada 3 bases nitrogenadas constituyen un codón que está codificando un aminoácido después de que se traduce y tiene un codón stop. Entonces, si observamos en estos tripletes, si observamos este codón, por ejemplo, es guanina, guanina, citosina. Este codifica una glicina como aminoácido que forma parte de la proteína. Si sufre una mutación y se transforma en guanina, 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 puede dar origen a otro aminoácido, pero que en este caso es el mismo. Acuérdense que diferentes codones pueden codificar el mismo aminoácido. Entonces, si bien ha habido un cambio en la secuencia de nucleótidos, el efecto ha sido el mismo, o sea, no ha habido un cambio fenotípico real, porque la glicina, pues el código o el codón de la glicina ha sido sustituido por otro codón, pero que también codifica el mismo aminoácido. Esta mutación se conoce como silenciosa, claro, porque no tiene una expresión fenotípica. Esta es la otra mutación que hemos mencionado. Volvemos al ejemplo.
de los tripletes de bases que producen los codones, y los codones al final se van a traducir en determinados aminoácidos para formar la cadena polipeptídica. Si hay una mutación en la secuencia de nucleótidos tal que determina la aparición de otro aminoácido, esta se llama mutación de sentido equivocado o missense. Es aquella que se comporta entonces por la adición de un aminoácido diferente en la proteína. Sin embargo, cuando el nuevo aminoácido posee propiedades semejantes, por ejemplo, cuando una valina la sustituye a una alanina, podemos decir que se trata de una mutación conservadora. La otra mutación que hemos observado es la mutación sin sentido. En esta mutación sin sentido va a haber la aparición de codones stop que determinan el término de la síntesis de proteína. En el ejemplo que tenemos una secuencia codificante, la formación del RNA mensajero, identificamos los codones. En esta posición, por ejemplo, tenemos un codón adenina, guanina, que va a codificar una lisina. Si hay una mutación que determina la alteración de esta base nitrogenada y un RNA mensajero, aquí tenemos un uracilo, el uracilo adenina, guanina es un codón que codifica una terminación, es lo que se llama el codón stop. Por lo tanto, cuando haya la traducción en los ribosomas, reconocen el codón stop y se trunca la síntesis de proteína en ese punto. A esa se conoce como la mutación sin sentido. Pero también puede haber una mutación por desplazamiento del marco de lectura o el frame shift. Esto puede deberse a delecciones o a inserciones. En este ejemplo, el ADN codificante original en esta posición tenía adenina. Cuando se transcribe a ARN mensajero tendremos uracilo. Si hay una mutación, por ejemplo, y hay una delección, o sea, sale una adenina de esta posición, vamos a tener como resultado ahora no uracilo, sino que va a haber un desplazamiento del marco de lectura porque va a quedar detrás de la adenina la citosina, porque esta ya se fue. Y el resultado va a ser, en lugar de uracilo, que codifica una fenilalanina, vamos a tener esta otra. Uracilo, guanina, que ya codifica una leucina. Y de ahí para adelante, el resto de los aminoácidos puede ser diferente porque se ha desplazado completamente el marco de lectura. Esta última mutación puede darse por inserción, o sea, cuando se incorpora una base a una secuencia de nucleótidos determinada, o puede ser por delección cuando se libera, cuando sale un nucleótido. En cualquiera de los dos casos ya se desplaza todo el marco de lectura. Un mecanismo molecular importante en la variabilidad genética es la recombinación genética. Esta se refiere al intercambio de genes entre dos moléculas de ADN para formar nuevas combinaciones de genes en un cromosoma. Si una célula es capaz de captar el ADN extraño de una célula donante, parte de esta puede insertarse en el cromosoma de la célula por un procedimiento que se llama entrecruzamiento. Y se van a mezclar algunos genes portados por los cromosomas. El ADN resultante va a ser un ADN recombinado, de modo que ahora este cromosoma va a contener una parte de la célula donante. ¿Qué también sabemos hoy en día? Que las bacterias no solo pueden pasar sus genes a su descendencia, sino pueden hacerlo lateralmente, es decir, a otros microorganismos de su misma generación. Esto se conoce como la transferencia genética horizontal, que sucede entre bacterias y puede suceder de varias maneras. En todos estos mecanismos, la transferencia involucra que haya una célula donadora o donante que va a ceder una porción de su ADN y una célula receptora. Una vez que cede su porción de ADN total a una célula receptora, parte del ADN de la célula donante se suele incorporar al ADN de la célula receptora y el resto es degradado por enzimas celulares.
La célula receptora suele incorporar el ADN donado a su propio ADN por un mecanismo que es el que hemos mencionado, la recombinación. Esta transferencia de material genético que puede darse entre las bacterias no es algo muy frecuente, pero sí puede darse por diferentes mecanismos. Uno de ellos es la transformación. Esta transformación fue evidenciada a partir de un experimento realizado por Griffith el año 1928, en la que realizó el siguiente modelo experimental que se realizó con cepas de una bacteria que se conoce como Streptococcus pneumoniae. Se tomaron animalitos de experimentación, los ratones, y se inyectaron, por un lado, cepas de una cepa de Streptococcus pneumoniae que presentaba cápsula, y el resultado fue ratón muerto. Cuando se hizo un cultivo, se aislaron colonias de las bacterias que tenían cápsula. Se realizó o se repitió el experimento inyectando al ratón bacterias vivas de Streptococcus pneumoniae, pero que no tenían cápsula. Hoy en día sabemos que la cápsula es uno de los factores de virulencia más importantes de esta bacteria. Y el ratón permaneció sano. Cuando se hizo un cultivo a partir de este animalito, se encontraron colonias de bacterias que no estaban encapsulados. Y el sistema inmune, a través de la fagocitosis en los ratones, destruyeron las bacterias no encapsuladas. En la tercera etapa del experimento, se inyectaron al ratón bacterias que estaban encapsuladas, pero que habían sido muertas o destruidas por calor. El resultado fue que el ratón permaneció sano y no se aisló ninguna colonia a partir del ratón. Pero si se realizaba una combinación entre bacterias vivas que no tenían cápsula, que sabemos que no eran, no tenían la capacidad de matar al ratoncito, y las bacterias encapsuladas, pero que están destruidas, que también por sí solitas tampoco producían daño, sí se producía daño y el ratón moría. Cuando se hacía el cultivo, se aislaron colonias de bacterias encapsuladas en el ratón muerto. ¿Cuál era la deducción? Por separado no causaban daño, pero cuando están combinadas, estas vivas, aunque estas están muertas, estas habían captado ese factor de virulencia. La única posible explicación es que el material genético proveniente de estas bacterias muertas haya sido incorporado por la bacteria viva, y esta bacteria viva adquirió un factor de virulencia que era la cápsula, y con ese factor de virulencia sí podía ser mortal para este animal de experimentación. Por lo tanto, después de muchos años se estableció que ese era el mecanismo que se conoce hoy en día como transformación. En el proceso de transformación, entonces, hay una célula que es la receptora y hay fragmentos de ADN que son del donante. Esta es incorporada por la célula, puede haber un proceso de recombinación y esta nueva célula o esta célula genéticamente ha sido transformada porque ha incorporado un material genético que estaba libre en el medio ambiente. Vamos a ver un poco la animación de este proceso de la siguiente forma. La transformación de ADN implica la transferencia de ADN desnudo en una célula receptora. Primero, el ADN de doble cadena se une a receptores específicos en la superficie de la célula competente. Una cadena del ADN donante es degradada por nucleasas mientras que la otra cadena ingresa a la célula. El ADN monocatenario del donante se empareja con una región homóloga en el ADN del receptor y se integra en el genoma receptor por un mecanismo de ruptura y unión llamado recombinación homóloga. Si hay alguna diferencia entre las secuencias de nucleótidos del donante y ADN del destinatario, entra en juego el sistema de reparación mismatch. El sistema de reparación elimina la hebra del donante o del receptor y la reemplaza con la secuencia complementaria. Dado que cualquiera de las cadenas puede repararse, algunas células contienen el nuevo donante de ADN y otras tienen las secuencias de ADN originales. En laboratorio, las células se colocan en placas, en medios selectivos para que solo crezcan las transformadas.
Otro mecanismo por el cual se transfiere el material genético de una bacteria a otra se conoce como conjugación y es un proceso que se establece por contacto directo entre dos células que pueden ser de la misma especie o que son muy próximas entre ellas. La conjugación está mediada por una clase de plásmidos. Los plásmidos sabemos que son esa fracción de ADN que pueden multiplicarse independientemente del cromosoma de la célula bacteriana, pero tiene toda la información genética o todos los genes que codifican toda la maquinaria necesaria para el paso de la información de una bacteria a otra por contacto directo a través de los pilis. Vamos a ver la animación de este proceso. Entonces, hay bacterias que se conocen como F+, porque tienen un plásmido que codifica toda la maquinaria necesaria para el proceso de conjugación. Tiene, por ejemplo, la información genética para los pilis y para el proceso de ruptura del ADN y el paso o la transferencia de las moléculas. La molécula que se transfiere no es bicatenaria, es monocatenaria y ese proceso de movilización comienza cuando una proteína codificada por el plásmido va a introducir una ruptura monocatenaria en un punto específico que se conoce como el orité y se va a producir una replicación rodante y se va a formar una cadena lineal que se desplaza y se dirige a la célula receptora. Lo que se ha observado en la conjugación bacteriana es lo siguiente. La célula que tiene el plásmido F, que se conoce como el factor F, recibe el nombre de célula F+. La célula receptora de ese plásmido se conoce como F-. Cuando empieza el proceso de transferencia y replicación del material genético, que es el factor F, este va a pasar de la F+ a la F- y el resultado final va a ser la aparición de dos bacterias con capacidad de paso de la información genética porque son F+. En algunas bacterias se ha visto que hay un proceso de recombinación, vale decir que segmentos del factor F son capaces de dar lugar a una recombinación con fragmentos del cromosoma, segmentos del cromosoma. En última instancia se produce la inserción del factor F en el cromosoma y el resultado es la aparición de bacterias que se conocen como bacterias con alta frecuencia de recombinación. Si se fijan, es la bacteria con el cromosoma y el factor F que está inserto. Estas son bacterias que también tienen la capacidad de transferir el material genético por combinación, solamente que empieza el proceso de paso y el proceso de replicación. Acuérdense que el paso es de una sola hebra, pero va a haber un paso no solamente de parte del plásmido, sino también de parte del cromosoma. Por lo tanto, el resultado final va a ser que vamos a tener una célula de alta frecuencia de recombinación y una célula que tiene material genético del original, pero que no tiene el factor F completo. Por lo tanto, el resultado es célula de alta frecuencia de recombinación y célula F negativa, que es la recombinante. En cualquiera de los casos, ¿qué es lo que ha pasado? La información genética ha habido el paso de la información genética de una bacteria a la otra. ¿Cuál es la importancia de estos procesos de transferencia de información genética? Resulta que es una de las causas por las cuales ha habido la aparición de cepas que son altamente resistentes a los antimicrobianos. Si tenemos una bacteria que tiene información genética en plásmidos o en el cromosoma, información genética que codifica factores de virulencia o codifica mecanismos de resistencia, si esta pasa de una bacteria a otra, va a pasarle esa característica de su resistencia, por ejemplo, a los antimicrobianos. Y esa es la razón por la cual hoy en día se tienen bacterias que son altamente resistentes a los antimicrobianos, como por ejemplo Staphylococcus aureus, que fue recibiendo información genética, y hoy en día tenemos las cepas que se llaman meticilinos resistentes e incluso las cepas que son resistentes a la vancomicina. La transducción es el otro mecanismo del paso de información genética de una bacteria a la otra.
pero esto sucede a través de un intermediario que es el bacteriófago, ¿no? Los bacteriófagos son los intermediarios que son capaces de llevar pedazos de información genética de una bacteria a la otra. Entonces, si yo tengo una bacteria, existe un virus, se une a receptores específicos, pasa su material genético, este puede ser incorporado por esta otra bacteria y este proceso se conoce como transducción. En la transducción podemos diferenciar lo que se llama transducción generalizada y transducción especializada. En la transducción generalizada sucede lo siguiente: si tengo una bacteria que es el blanco de un fago, que es un virus que la infecta, reconoce su receptor específico, mete su material genético y esto hace que la maquinaria de la bacteria actúe fabricando el ADN en este caso si es un virus ADN, el material genético del virus y las proteínas del virus. Y luego determina una lisis o una rotura del cromosoma bacteriano en fragmentos. Se produce un ensamblaje de los virus, o sea, los virus empiezan a captar el material genético y ahí van a salir virus que tengan material genético del propio virus o material genético que viene de la bacteria. Si este virus con material genético de la bacteria infecta otra célula receptora, ingresa este ADN y este ADN puede ser captado por la bacteria receptora, incorporarla en su cromosoma y vamos a tener ahí una bacteria que se ha obtenido por una bacteria recombinante con un genotipo que es completamente diferente al original. Esa es la transducción generalizada. ¿Qué sucede con la transducción especializada? Está más relacionado con el ciclo lisogénico. Eso significa que el virus ingresa, el virus inserta su material genético en una bacteria y vamos a tener un cromosoma bacteriano pero con segmento o con un pedazo de genes diferentes que vienen de un virus. Este que actúa como profago sirve de molde para la biosíntesis de nuevas secuencias de material genético que terminan ensamblándose, pero este proceso de expresión no es exacto, o sea, no solamente se va a expresar el genoma del virus, sino también parte del genoma o del ADN de la bacteria. Por lo tanto, el producto final de este proceso de replicación viral van a ser virus que tienen segmentos de ADN viral, pero pedazos del ADN de la bacteria. Si esa infecta a una nueva bacteria, este material genético puede ser incorporado y el resultado final también es una bacteria diferente, recombinante, pero que en este caso tiene segmentos de otra bacteria, que es el origen de la replicación del virus, pero también segmentos del genoma del virus. A eso se llama transducción especializada. En resumen, puede haber una transferencia horizontal del material genético entre las bacterias, transformación cuando se capta fragmentos del ADN de la célula donante, pero directamente fragmentos. Es incorporado y tenemos una célula transformada. La transducción cuando está mediada por los bacteriófagos, que al final va a determinar la aparición de cepas recombinantes. Y la conjugación que se establece entre bacterias donantes, que son las F+, que tienen el factor F, y las bacterias receptoras, que son las F-. Con todo eso habríamos dado un resumen de lo que es la genética bacteriana, un resumen bastante apretado, porque ustedes saben que esto es temática para cursos enteros. ¿Por qué es tan importante conocer la parte genética? Por muchas razones. Cuanto más conozca de la información genética, voy a conocer mejor los factores de virulencia de una bacteria, voy a entender mejor por qué se dan o cuáles son los mecanismos de resistencia frente a los antimicrobianos, lo que me puede ayudar a reducir este problema importante que se tiene. O se pueden aplicar las técnicas moleculares en la producción o en beneficio para el ser humano a través de lo que es la ingeniería genética. Aquí les voy a dar un ejemplo de las aplicaciones en la ingeniería genética. Si yo tengo una bacteria, y esta bacteria hemos dicho que puede tener plásmidos, yo puedo obtener el plásmido de las bacterias e insertar dentro de este plásmido un pedazo de ADN de un gen que me interese, un gen de interés. Por ejemplo, quiero fabricar hormona de crecimiento. ¿Qué voy a hacer? Saco el gen,
de la hormona de crecimiento, lo inserto en un plásmido y el plásmido lo voy a introducir en bacterias para lograr una bacteria transformada. Estas bacterias se van a multiplicar y empiezan a producir estas proteínas, y estas proteínas son purificadas y esas pueden ser utilizadas en la práctica clínica, por ejemplo. Lo que les decía, si el gen era una hormona de crecimiento, la bacteria sintetiza la hormona y esa puede utilizar para tratamientos específicos. También tenemos la posibilidad de sintetizar proteínas utilizadas en otras áreas de la industria, amilasa, celulasa, por ejemplo, importante para la fabricación de ropa. Por otro lado, se puede realizar una clonación de las células del gen de interés e introducirlos en otros. Ejemplo, tomo las bacterias, inserto genes específicos que codifican resistencia a las plagas. Entonces, esa bacteria la introduzco en las células vegetales de manera que las hago mucho más resistentes a las plagas. O se puede insertar en células bacterianas el gen que codifica una enzima que permite la degradación para depurar los desechos tóxicos. ¿Cómo logramos esto? Mediante la manipulación de la información genética y la expresión de la misma en estos vectores que utilizamos, que son las bacterias. Y a modo de ensayo, después de observar o de analizar el video, ustedes establezcan las relaciones entre las palabras de la primera columna y los de la segunda. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Para cualquier duda o comentario, por favor acceder a la plataforma de Claro. Buenas tardes.